Hola familia, buenas noches, ¿cómo están? Estoy feliz de poder otra vez comunicarme contigo por esta vía. La verdad es que hoy día quiero comunicarte algo de parte del Señor. Estaba orando, el Señor me habló básicamente de Romanos, el capítulo 8, para poder animarnos y cada uno de nosotros. Yo quisiera animarte en medio de estas dificultades. Casualmente ese es el nombre que le he puesto, ánimo en medio de la dificultad. Y quiero comenzar básicamente recordando una historia que me pasó a mí. Recuerdo en el colegio cuando una enamorada que yo tuve en el tiempo del colegio terminó conmigo. Yo recuerdo que para mí fue bastante terrible. Ese día siguiente estuve muy triste. La gente me quería animar, no podía porque yo estaba totalmente descorazonado, totalmente triste. De pronto yo regreso a mi casa, no quería ni siquiera estar adentro de mi casa, salí, me acuerdo que vivía en un edificio, me sentaba en las escaleras, estaba ahí lo más solo que podía, ¿no? Con más tristeza, la mayor tristeza que yo podía tener, la quería tener en ese momento. Y recuerdo que un amigo del colegio llegó al edificio para visitarme y me acuerdo que me comenzó a decir: oye, ¿cómo es posible que estés aquí tirado? ¿Cómo es posible que tienes que levantarte? Ya sabes que hay 7 mujeres por cada hombre, me decía. ¿Cómo vas a estar así por una? ¿Cómo es posible si hay tantos peces en el mar? Y comenzó a tratar de animarme en ese momento. Y yo, en verdad, ya bueno, le hice caso en ese momento un poco para animarme. A veces, no sé si te ha pasado a ti querer animar a alguien, pero esa otra persona no necesariamente siente que sí la estás animando, porque obviamente no puedes comprender lo que está pasando en ese momento esa persona, ¿no? Y eso es lo que sienten, ¿no? Muchas veces no comprendemos exactamente la dificultad que está pasando otra persona y queremos animarla. Pero fíjate lo que dice en Romanos, el capítulo 8, el versículo 28. Ahora bien, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mira, está hablando de un ánimo, ¿verdad? Está diciendo, todas las cosas le ayudan para bien a los que lo aman. Esto fue escrito más o menos en el año 57, el 58 después de Cristo, fue escrito por Pablo. Romanos, la carta a los romanos. Pablo se encontraba en Corinto. También Pablo nunca había ido a Roma. Esta carta fue escrita 3 años antes de que Pablo llegara a Roma por primera vez. Pero básicamente él quería que los gentiles supieran básicamente cómo él, el apóstol, entendía la naturaleza de la obra del Señor Jesucristo. Así que él escribe toda esta carta muy importante para todos nosotros. Y allí es donde él dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y a veces trivializamos este versículo, básicamente, y le decimos a una persona, mira, todas las cosas te van a ayudar para bien, ¿verdad? Es como decir, no te preocupes, todo va a salir bien, ¿no? Como seguro riman, ¿no? Todo va a estar bien. Pero la persona que sufre, de pronto ni siquiera puede pensar, ni siquiera tú entiendes lo que me está pasando, ¿no? Y a veces puedes recibir hasta rechazo de parte de esa misma persona porque desecha la palabra bíblica, pero también rechaza al mensajero. Este versículo no es un versículo necesariamente para consolarnos cuando pasamos cosas tristes, porque el Espíritu, dice la Biblia, que nos ayuda aunque no entendamos el plan de Dios. Mira, sí es un versículo para animarnos, ¿ok? Pero tenemos que entender el ánimo que el Señor nos va a traer de acuerdo a su plan. Y es precisamente de eso lo que quiero hablar. Pablo en el capítulo 8, para poder entender un poco el contexto de lo que está diciendo acá, es que habla de la vida de la carne, o sea, de la vida en la carne y de la vida en el espíritu. De eso está hablando en el capítulo 8. Habla de que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ok? Mira el versículo 18, Romanos 8. De hecho, considero que
en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Los sufrimientos que sufre un cristiano, ¿verdad? Persecuciones, tribulaciones, hambres, prisiones, diferentes sufrimientos, es porque Cristo está siendo formado en nosotros. Debe de formarse el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Sufrimos entonces también cuando fallamos a Dios. Y ahí es donde el capítulo 8 cobra sentido, porque dice de que andar en el Espíritu y no satisfagamos las obras de la carne, ¿verdad? La Biblia nos habla de que debemos de comenzar a conocer cada vez más al Espíritu Santo para poder vivir en un nivel diferente, un nivel de fe, un nivel en el que podamos vivir en santidad. Pero también reconoce que hay obras de la carne. Y mira lo que dice en el versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Precisamente en un momento de dificultad, tal vez momentos como ahora estamos viviendo cada uno de nosotros. De pronto estamos orando por lo que necesitamos, ¿verdad? O lo que nosotros creemos que necesitamos. Y estamos pidiéndole con todo el corazón, pero Dios tiene un plan mucho más grande que quizás nosotros no podemos entender en este momento. Lo que sí tenemos que hacer es confiar. Y yo en algún momento les he contado la historia de cuando mi papá subimos a un carro, un ómnibus, y de pronto él demoraba tanto que yo muy pequeño, tendría, no sé, 4 o 5 años, estaba diciendo, papá, ¿tú conoces el camino? ¿Conoces el camino? Y él me decía, no, ya me perdí. Y él decía algo así para hacerme quizás reír, ¿no? Y como él me tenía abrazado, pero yo no lo miraba a él, sino que yo miraba hacia el frente, entonces él no se dio cuenta de que yo estaba llorando hasta que comenzaron a caer mis lágrimas. Yo en esa edad yo lloraba como hombre, no gritaba. Yo gritaba así, no me caía, ¡pac! ¡Pac! Todo calladito, ¿no? Y entonces ahí es donde mi papá se dio cuenta de mis lágrimas y me volteó y me preguntó, hijito, ¿qué pasa, no? Y entonces le dije, lo que pasa es que si yo no conozco el camino y tú no conoces el camino, nunca vamos a llegar a la casa, le decía. Y me puse a llorar y mi papá me abrazó y me dijo, no, sí, hijito, yo conozco el camino, no te preocupes. Ahí recién pude tranquilizarme, me secó mis lágrimas y pues tranquilo, llegué a mi destino. A veces nos preocupamos, ¿verdad? Porque miramos las calles, entre comillas, ¿no? Miramos las circunstancias que nos están pasando, las enfermedades, las noticias terribles, y estamos así, comenzamos a llorar porque no sabemos el destino, ¿verdad? Pero estamos en los brazos de nuestro papá. Él sí conoce nuestro destino. Él nos va a llevar de gloria en gloria, dice la palabra. Entonces tenemos que comprender que el Espíritu nos va a ayudar en nuestra debilidad. Ese es lo que el Señor nos ha dejado en este tiempo, es el Espíritu. Imagínate que es el Espíritu Santo el que nos está abrazando y el que nos está llevando por este camino. Que aunque no lo comprendamos nosotros, Él sí lo comprende. Y necesitamos tener esa confianza. Esa confianza se desarrolla por la intimidad. Lo que estaba hablando el domingo, por ese yadá. Cada vez que tú comienzas a desarrollar esa intimidad con Dios, entonces hay confianza. Y no importa la calle que estemos mirando, aunque no la conozcamos, Dios sí la conoce. Ahora, el Espíritu, aunque no entendamos las cosas, viene a traernos convicción en medio de la tormenta que nosotros estemos pasando. Hace poco, y hace pocos días en realidad, el doctor Ravi Zacharias falleció. Yo creo que cada uno de nosotros, o bueno, lo hemos escuchado en algún momento, sobre todo los de Every Nation Campus. Ravi Zacharias es un apologista. Ha sido básicamente un maestro que ha entrado a las universidades a enseñar acerca de la verdad de Dios, conferencias multitudinarias a nivel mundial en realidad. Y él tiene un gran ministerio. Un ministerio que se llama Ravi Zacharias, precisamente como él se llama. Y él ha fallecido hace poco. Su hija comenzó a contar un poco en el Facebook qué es lo que había sucedido en enero, precisamente de este año, el 4 de enero.
Ella dice, el 4 de enero mi papá recibió parte de un antiguo himno de Richard Baxter y él se paró a leerlo, dice. Él dijo, Señor, no es de mi incumbencia, ya sea que muera o viva, amarte y servirte es mi parte. Y esto es lo que tu gracia debe dar. Si la vida es larga, me alegraré, que pueda obedecer largamente. Si es corta, ¿por qué debería entristecerme por dar la bienvenida al día interminable? Cristo me guía a través de cuartos no más oscuros de los que Él pasó antes. El que llega al reino de Dios debe entrar por esa puerta. Ven, Señor, cuando la gracia me ha hecho conocer tu bendito rostro para ver, porque si tu trabajo en la tierra es dulce, ¿cuál será tu gloria? Entonces terminaré con mis tristes quejas y los cansados días de pecado, y me uniré a los santos triunfantes que cantan las alabanzas de mi Salvador. Mi conocimiento de esta vida es pequeño, el ojo de la fe mira borroso, pero es suficiente con que Cristo lo sepa todo, y yo estaré con Él. Dice su hija que no sabía ella que después de 3 meses, 4 meses, su papá ya iba a morir. Fíjate entonces lo que está diciendo aún este himno, ¿no? Mi conocimiento de esta vida es pequeño, el ojo de la fe mira borroso, pero es suficiente con que Cristo lo sepa todo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, aunque no entendamos el plan de Dios a pesar del sufrimiento que estemos pasando, hermanos. Romanos 8:28, y lo voy a volver a leer entonces. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, no se trata solamente de animar a la gente, sino que todas las cosas le ayuden a bien, dice, son para el bien de quienes lo aman. Esto sí es excluyente. No es para todos, no es universalista este texto de la palabra de Dios. No es, a todos le va a ayudar a bien. O sea, tú le vas a hablar a alguien que no ama a Dios, no se va a aplicar este texto para esa persona. Y precisamente dice, a los que de acuerdo con su propósito son llamados. Entonces, esta no es una promesa para todos, pero sí es una promesa para aquellos que aman a Dios. José, por ejemplo, en la Biblia vivió bastantes sufrimientos, bastantes situaciones difíciles. Sus mismos hermanos, la Biblia cuenta que lo metieron en un pozo, y de pronto has escuchado esa historia antes, pero lo metieron en un pozo, luego lo sacaron, lo vendieron como esclavo. Él vivió como esclavo muchos años, lo acusaron falsamente también, y por esa acusación lo metieron preso. Estuvo preso y en medio de ese lugar ayudó a 2 personas y cuando les interpretó el sueño, estas 2 personas salieron. José les dijo, acuérdense de mí cuando salgan. Y se olvidó esta persona de José, lo dejó en la cárcel por otro tiempo más, olvidándose de él. Las cosas fueron bastante difíciles para José, pero el Señor estuvo con él. A pesar de que José quizás no entendería todo esto, la Biblia dice que el Señor estaba con él. Ahora, José les dijo a sus hermanos cuando se aparecieron, hubo una hambruna en todo el país, y dice de que Egipto tenía reservas de alimentos. A José lo había elegido el faraón porque José había, averiguado sus sueños, no interpretado sus sueños. Y de pronto el faraón le dijo, bueno, no hay nadie más sabio que tú vas a encargarte de todo el reino. Así que él fue el administrador de todo Egipto y tenía todos los graneros llenos durante la época de abundancia. Así que cuando vino la época de hambruna, sus hermanos vinieron y él los reconoció. Mientras él los reconocía, su corazón estaba triste con todos los recuerdos, ¿verdad? Pero cuando él se revela a ellos, la Biblia dice esto, Génesis capítulo 50, versículo 20. Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Claro, mucha gente eran sus hermanos, pero también sus criadas, también todos los que venían, su padre y todas sus esposas y muchas personas que llegaron a Egipto en esa época. Pero José
No fue alguien vengativo, alguien que dijo, ahora sí, Dios me ha dado la oportunidad de hacer justicia. No, sino que él dejó en las manos del Señor porque tenía un propósito más grande el Señor. Entonces, vamos a darnos cuenta que las cosas difíciles, terribles de alguien que ama a Dios, va a ser para la gloria de Dios y para su propósito final. Y ahí es donde nosotros tenemos que confiar en medio de esto. Hay preguntas que Pablo dice en Romanos capítulo 8. Y estas 5 ocasiones de estas preguntas, el apóstol Pablo ha hecho preguntas que dirigen nuestra atención precisamente a los privilegios que nosotros tenemos como hijos de Dios, como gente que ama a Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién, dice, estará contra nosotros? Mira, otra pregunta en el versículo 32. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Hablando de provisión. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mira esas preguntas. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Y el versículo 35. ¿Quién nos separará de su amor? Entonces, fíjate, nadie puede estar en contra de nosotros. Dios, dice, suplirá todo lo que necesitemos. Todo, hermanos, en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias. Dime si el Señor no ha suplido un plato de comida en tu casa siempre. Su fidelidad. Nadie puede levantar cargos contra nosotros en la corte celestial. Fíjate lo que dice este texto. Y nadie nos puede condenar. Nadie. Y allí es donde quiero entrar a los siguientes versículos, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios, nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate de este amor. Cristo nos ama ahora, hoy, nos está amando en tiempo presente. No es como cuando una viuda, por ejemplo, dice, mi esposo me sigue amando. Su esposo ha fallecido, ¿correcto? Ella dice lo que siente por el recuerdo, pero es totalmente diferente porque Cristo es el que murió, dice en el capítulo 8 de Romanos, pero también el que resucitó y el que intercede y está hablando en tiempo presente. En tiempo presente, en otras palabras, Él está de nuestra parte. El Señor está de nuestra parte en medio de estas dificultades. Dios ama a su creación de una manera especial, pero Él con su amor nos fortalece y a pesar de cualquier dificultad, el Señor está con nosotros. Entonces, la Biblia dice que todas las cosas le ayudan a bien a quienes le aman. Es para el bien de quienes lo aman. Entonces, recuerda esto, ¿no? Quiero leerte un texto de Lisa Werner, la esposa de un señor que se llamó Todd. Este hombre dice que falleció en uno de los aviones en ese 11 de septiembre, en las Torres Gemelas, ¿verdad? Que se estrellaron estos aviones. Hubo otro avión que se estrelló, creo que por Pensilvania, perdón. Y este hombre todo estuvo allí, falleció. Y esta mujer comenzó a hablar en periódicos y también en su funeral. Pero ella dijo, Dios conocía las terribles decisiones que los terroristas tomarían
y que Todd Berner moriría a consecuencia de ellas. Conocía a mis hijos, que quedarían sin padre, y a mí, que quedaría sin esposo. Sin embargo, en su soberanía y en su perspectiva superior, supo que era mejor que los eventos que se desarrollarían o se desarrollarán como lo hicieron antes de redirigir los planes de Todd para evitar la muerte. No puedo ver todas las razones por las que lo permitió. Cuando sé que pudo detenerlo, no me gusta la manera en que su plan luce, según mi perspectiva actual. Pero saber que Él me ama y que puede ver el mundo desde el principio hasta el fin me ayuda a decir, está bien. La soberanía de Dios se me ha mostrado con claridad. Cuando siento la tentación de enojarme y preguntar, ¿qué hubiera sucedido si? ¿Y por qué nosotros? Dios dice, el 10 de septiembre yo lo sabía y pude detenerlo, pero tengo un plan para un bien mayor que no puedes ni siquiera imaginar. Yo no conozco el plan de Dios y honestamente ahora mismo no me gusta mucho, pero confío que Él es fiel a su promesa de Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Mi única responsabilidad es amar a Dios y Él hará el resto. Lisa comenzó a recibir ayuda económica, mucha ayuda económica. Y ella escribió y dijo, yo no me sentía cómoda quedándonos con el dinero para nosotros mismos, cuando hay tantas familias desconocidas con las que debiera compartirlo. Así que fundó una fundación, la Fundación Todd Berner, para asistir a los niños que perdieron algunos de sus padres en la catástrofe del 11 de septiembre. El Señor tiene planes que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Pero hoy el Señor quiere animarnos a confiar en su soberanía. A confiar en su soberanía. No hay nadie quien pueda separarte de mi amor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ni el COVID, ni la recesión económica, ni las leyes restrictivas, nada, ni las conspiraciones, nada puede separarnos del amor de nuestro Señor, nada. Yo quiero dirigirme a aquellos que de pronto han estado sintiendo bastante temor en medio de esta pandemia. De pronto la angustia te ha llenado. De pronto has perdido un familiar y no comprendes, así como Lisa, las situaciones o mejor dicho, todo el plan del Señor, que es mucho más grande que nuestra propia vida. Puedes leerte todo Hebreos 11 y verás cuántos hombres de fe ni siquiera recibieron lo prometido. Porque la vida de Dios no es solamente esta vida que nosotros tenemos. Una vez que nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, en realidad recibimos una vida eterna. Esto es solamente un punto en medio de la eternidad, es nuestra vida. Eclesiastés dice que nuestra vida es como humo, como Hebel. Pero Dios está en control de todas las cosas y estamos en sus manos. Y esto es lo que quiero decirte. Si de pronto has estado así, si te has sentido con temor, te has sentido con angustia, aún de salir a comprar y tantas cosas que de pronto han estado metiendo el enemigo en nuestra mente, para traernos falta de paz. Es el momento, hermanos, de plantarnos y de decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú me llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo soy como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es mi Dios quien me esfuerza. No se trata de mí, se trata de Él. Y allí nosotros podemos descansar bajo sus brazos.